Tripulación a control. Estamos listos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Esto es Sound Blaster. Hola, ¿qué tal amigos nerds chidos que escuchan este podcast llamado Sound Blaster? Les damos la más cordial de las bienvenidas a un episodio más, al episodio número 17 ya de este proyecto, de este ser de otro mundo, este robot llamado Sound Blaster también, esta máquina del tiempo llamada Sound Blaster, este cohete, ¿qué otra cosa hemos hablado? Animal cripto... Este robot también, sí es cierto. Bueno, de acuerdo, me tardaría un poco en mencionar los 17 episodios más que ya hemos hecho, pero le damos la más cordial de las bienvenidas. Estamos muy contentos de estar aquí en otro episodio más, después de un episodio que, amigo, va a estar difícil superar eso porque, pues, con el contenido de testimonio real está cabrón. Y por ahí digo, aprovecho para presentarme antes de que se me olvide. Les saluda Lalo Mendoza de Sound Blaster y ya está aquí conmigo, ahora sí, para que nos responda el buen Mark Ruido. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, amigo, mucho gusto como siempre estar mucho gusto de conocerte contigo y pues de poder hablar estas temáticas ñoñas que tanto nos apasionan, ¿verdad? Ya bien lo dijiste, el episodio anterior estuvo bastante bueno. La verdad sí va a ser algo, bien lo mencionas, difícil de superar, pero esperemos que este y los demás espacios venideros sean de su agrado, nerds chidos que ya nos están sintonizando. Así es, pero no digamos que los demás no es que sean de mala calidad, sino es que simplemente por epicidad, pues sí está cañón, aunque todos la neta son bastante interesantes, todos me han gustado, en todos hemos aprendido y esperemos que a ustedes también les gusten y aprendan alguna cosa o se entretengan con estos episodios de Sound Blaster. Y hoy, amigo, antes de pasar al tema, porque como que me voy adelantando, pero me regreso. Pero bueno, antes de comenzar, las redes sociales, síganos en todas como Sound Blaster MX, en Twitter, en Instagram, en Ruido, ¿qué? Estoy haciendo muchas bolas. Sound Blaster MX en todas las redes sociales. En Spotify, ahí estamos también como Sound Blaster MX para que nos sigan. Y también recuerden seguir a Ruido Producciones, nuestra casa productora. Ahí los encuentran en Instagram y en Twitter como @RuidoPro1 y en Facebook y YouTube como Ruido Producciones, amigo. Así es, ahí están las redes para que nos sigan y también para que sigan todos los proyectos de Ruido Producciones, ahí donde estamos colaborando. Hay muchas cosas bastante interesantes, pues ahí para que den una vuelta a sus redes y chequen los materiales que se están produciendo. Así es, tanto a Ruido Producciones como a nosotros Sound Blaster nos ayudarían muchísimo compartiendo estos contenidos para que los escuche más gente, para que llegue a más lugares y para que podamos comer también. Entonces ustedes compártanlos y hagan esto posible, hagan posible que uno de estos dos seres coma de lo que les gusta hacer. Entonces eso estaría bien chido. Por lo menos uno de estos dos, dice. Dale, por lo menos uno de estos, para lo que alcance. Entonces ahí vamos, poco a poco. Entonces ustedes pueden hacer lo posible. Ahora sí, amigo, ¿de qué vamos a hablar en este episodio? Que obviamente ya lo vieron ustedes, pero nos gusta hacerla de emoción. Siempre nos gusta hacerla de emoción, exactamente. Ya la gente ya sabe, ya vieron el flyer ahí en las redes sociales. Pero hoy vamos a hablar de todo un movimiento artístico que muestra esa añoranza por el pasado y que es denominado como retrofuturismo. Uh-huh. Y fue como un cambio que decidimos hacer a última hora porque nos íbamos a enfocar solamente en una temática, en un género que precisamente es parte del retrofuturismo, pero dijimos pues estaría más chido abordar un poco de todas estas ramificaciones, porque la verdad hay muchas cosas y bastante interesantes. Entonces decidimos entrar por esa línea. Ya si ustedes quieren que nos
vayamos a profundidad en todos estos subgéneros o temas que vamos a mencionar, pues ya ahí déjenos en las redes sociales cuál es su parecer al respecto. Fíjate que de inicio, amigo, me parece un tema interesante el hecho del retrofuturismo, porque pareciera ser una especie de contradicción, pero no lo, o podría ser que sí lo es, pero es un género que me llama la atención. Antes de esto yo no, o sea, tenía conciencia de este tipo de géneros, pero no tan clara. No sabía, digamos, que llevaba un nombre, que existían otras subdivisiones, y resultó bastante atractivo encontrar estas cuestiones del retrofuturismo, y en particular hay uno que me llamó más la atención sobre todos, así que pues más adelantito les vamos a estar platicando sobre el retrofuturismo y sus diversas subdivisiones, que por ahí me encontré un artículo en internet muy interesante donde te plantean muchas divisiones, y pues ahí poco a poco se las iremos compartiendo a lo largo de este episodio. Pero vámonos a la cápsula, amigo. Pues sí, vamos a la cápsula. En esta ocasión me tocó a mí producirla, a ver qué les parece. Y pues vamos, recuerden, esto apenas empieza y se llama Sound Blaster. Eastern Airlines presenta El Mundo del Mañana. No caminen, vuelen en su aerotransporte de Eastern Airlines y despídanse de la guerra de los refrescos de cola. El campeón, el refresco de cola de Eastern Airlines. Y no termina ahí, porque en Eastern Airlines la conquista del mundo es solo una parte de nuestro plan maestro. Ahora disfruten las dulces melodías de las tortugas. Parece ser que siempre te has imaginado cómo será tu futuro. ¿Cómo serán los autos del futuro? ¿Autos voladores quizás? ¿Cómo serán las casas del futuro? ¿Casas en el fondo del océano? Probablemente. Imagina tener un robot sirviente. Usar comunicación con hologramas. O mejor aún, irte de vacaciones a la luna. Pero detente. Así es. Si tú te has cuestionado cómo será tu futuro, ahora piensa cómo lo imaginaban tus antepasados. Hoy presentamos Retrofuturismo. Pues ahí estábamos escuchando esta cápsula introductoria a nuestra temática del día de hoy, amigo. Ya lo saben, vamos a hablar hoy del retrofuturismo. Exactamente, este género que se divide en muchas ramas, ya sea literarias, de cine, de televisión, no sé si también existe, digo, tú ya nos dirás más adelante, cómics también supongo que están basados en estos géneros, pero platícanos, amigo, no sé si tengas el dato, pues de dónde surge históricamente, de dónde surge esta corriente. Principalmente las cuestiones retrofuturistas parten de las obras literarias de Julio Verne y de H.G. Wells. Entonces ellos son como los padres, o no directamente los padres, sino como los influenciadores. Diríamos, son como los tíos buena onda de la ciencia ficción para las cuestiones retrofuturistas. Pero que no ellos no se asumieron como tal. Exactamente, no se asumieron. Por eso digo que no son tal cual como los padres, sino que son esa influencia directa para generar esta cuestión del retrofuturismo. Uh-huh. A pesar de que ellos no era tal cual, porque ellos imaginaban las cosas del futuro desde su perspectiva, ¿no? Desde la época en la que ellos vivieron. Ajá. Entonces ya, digamos que el retrofuturismo es más esta añoranza, o sea, nosotros en este periodo de la temporalidad, al clavarnos, al influenciarnos en sus obras, es cuando nace este movimiento de ver cómo en el pasado se pensaba que podía ser el futuro. Entonces va por ahí la idea, y de hecho el término se usó tal cual hasta 1983. Ajá. Que fue acuñado por un editor de una revista de nombre Lloyd John Donne, y esto lo utilizó para una revista como vanguardista de arte, algo así, que se publicó de 1988 a 1993, pero que solamente tuvo 17 números. Entonces esa fue una cuestión curiosa. Entonces de ahí fue cuando se empezó a utilizar como tal el término retrofuturismo para
abarcar todas estas influencias históricas, esta remembranza histórica de lo que fue un modo de imaginarse el futuro. Ahí es donde me conflictúa un poco, amigo. Bueno, tengo como una especie de duda. Es como plantear cómo se imaginaban el futuro en el pasado, o pensar en el pasado con características de nuestro presente, que sería el futuro de ese pasado. ¿Cómo es esa cuestión? Es ahí donde me pues es que va precisamente por las dos líneas. O sea, es como regresar a revisar, por un lado, cómo se veía o cómo pensaban que podía ser el futuro. Ajá. O cómo esas personas podían ver su futuro próximo. Okay. O cómo nosotros regresando a los datos históricos que tenemos en sí, regresando a la temporalidad, ver con la tecnología que se contaba en esas épocas, imaginarnos cómo pudiera ser nuestro futuro si hubiéramos seguido una línea más encaminada a esas tecnologías. Entonces, como va por ahí toda esta cuestión, está un poco compleja, pero está muy interesante, la verdad. A mí yo tenía como la noción de algunos de estos subgéneros, de algunas de esas temáticas, pero no conocía todas, y se me hizo bastante chido aprender, más que nada. Para la gente que nos escucha y a lo mejor como que no tiene muy claro, imagínense ustedes, bueno, piensen, porque no imagínense porque sí existe, sino piensen ustedes en esos afiches que algún momento hemos visto en nuestra vida, de películas o de caricaturas o de series, regularmente retros, como de entre los 60, 70, que digo, esa es una temporalidad, pueden ser otras diferentes, pero tenemos mucho esa idea de esos afiches de películas, series, caricaturas de 60, 70, en donde se veían las familias así como felices, pero en un auto volador, porque ellos así se imaginaban que iba a ser el futuro, ¿no? Como que coches voladores, o gente viajando como en especies de burbujas o cápsulas, o incluso ilustraciones de astronautas, pero que son como antiguas. Y no sé si te acuerdas, amigo, que en algún momento empezamos a platicar tú y yo y a compartirnos imágenes, que te decía que a mí me gustaban mucho esas imágenes como de tecnología, pero antigua, sin saber que tenía esto que ver, o era más bien el retrofuturismo. Entonces ustedes piensen en estas imágenes como de esa gente que se imaginaba el futuro con autos voladores y autopistas en tubos de plástico, de cristal. Eso justamente es el retrofuturismo. Cómo es que esas personas se imaginaban que iba a ser el futuro, o también cómo es que podríamos pensar en nuestro pasado, pero con características de un futuro posible. Exactamente. Lo acabas de definir perfectamente bien. Se nota que eres todo un historiador. Casi. Sí, porque yo como que creo que lo hice un poco cantinflesco en mi definición, pero qué bueno que ya lo asentaste de esa manera, y es exactamente como se podría definir toda esta cuestión, y de una manera pues para que la gente que no tiene esa asociación de ideas respecto a este tema, pues sepa más o menos por dónde va la cuestión. Exactamente. Y fíjate que ahorita, para empezar con el género, que es como supongo el más, o la subdivisión más conocida, que es el steampunk. Tú me dirás, amigo, o será aquí un punto de debate o no, yo no sé, me lo imaginé así, que la película Volver al Futuro 3 podría tener algo de steampunk. Así es. Sí, ¿verdad? En efecto puede tener tintes de steampunk. Sí, porque recuerdo muy bien que en una de las escenas, y también si los nerds chidos se acuerdan, de cuando Marty llega al pasado, al viejo con el Doc, y el Doc saca un rifle, pero es un rifle como modificado, evidentemente porque el Doc tenía conocimientos de un futuro. Entonces saca un rifle muy modificado y que dices, ese no es de la época, ¿no? Entonces ahí es como una especie de guiño al steampunk, que es de estas primeras divisiones de las que les vamos a platicar. Sí, y en esta película todo este uso de de una máquina de vapor, de un tren para generar la velocidad y después poder regresar a Marty a su época. Ajá. Pues tiene todos los tintes del steampunk, que por ahí hay algunos detallitos al respecto, luego más adelantito les voy a comentar un poco de ello, a ver. Pero ¿quieres compartirnos de entrada, para empezar, lo del qué es el steampunk, amigo? Para la gente que como yo decía, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué rayos es eso? ¿De qué rayos me estás hablando, Willis? Ya les decía yo que H.G. Wells y Julio Verne han sido como
esos influenciadores, no directamente los creadores de este subdivisión dentro del retrofuturismo. Prácticamente, para hacerlo una cuestión fácil, ustedes imagínense la época victoriana, la edad, la revolución industrial. Uh-huh. Entonces, imagínense en esta temporalidad y que toda la tecnología que conocemos a raíz de hasta ese momento y que toda esta tecnología con la que podemos trabajar ahora, que toda siguiera funcionando a través de la máquina del vapor. Entonces ahí es como lo principal, ¿no? Que este sea el elemento principal. Así, también un poco de las cuestiones del carbón, del uso del carbón, y que pues todo se siga manejando una estética muy, muy de esa época, ¿no? Exacto. Entonces es como va por ahí esta cuestión del steampunk. Les digo que a veces solo creo que se me la complica un poco para hacer mis definiciones, ¿verdad? No, pero sí, o sea, tienes razón. Y digo, por ejemplo, tenemos aquí un pequeño artículo parafraseando a inteligencianarrativa.com que nos dice: H.G. Wells y Julio Verne, los padres de la ciencia ficción, son los precursores de este género retrofuturista que presenta una ambientación muy similar, como lo decías mi buen amigo Mark Ruido, a la época victoriana londinense, pero desde una perspectiva totalmente diferente. En esta se plantea un mundo ucrónico en plena revolución industrial, donde el vapor ha sido el recurso energético más potenciado. Podría decirse que es la característica principal de este subgénero, ya que, de hecho, steam significa vapor en inglés. A menudo el steampunk puede verse ambientado en un siglo XIX ucrónico, en la edad contemporánea o incluso en un futuro muy lejano. Y aquí nace, bueno, salta a la vista más bien, la palabra ucronía, que me gusta mucho esa palabra, y que significa como una visión de algún acontecimiento histórico que ya fue, pero que nosotros le damos otra interpretación, así como de, ya supimos que pasó la época victoriana de la revolución industrial, pero la voy a modificar y voy a hacer que haya sucedido desde mi narrativa de otra forma. A eso se refiere una ucronía. Entonces el steampunk hace referencia a estas épocas, pero con elementos del futuro, ya sea un futuro inventado o un futuro que estamos viviendo. Es decir, imagínense a los de la época victoriana allá en Londres utilizando a lo mejor la nanotecnología, por ejemplo, ¿no? Ajá, por ahí va, amigo. El ejemplo más evidente creo que se hace notar. No sé si llegaron a ver esta película de Wild Wild West, donde salía Will Smith. Uh-huh. Era una ambientación muy, muy en el viejo oeste, pero precisamente se usaban muchas tecnologías. De hecho, había robots y demás, pero todo funcionaba a través del vapor. Entonces va por esa idea. Ándale, exactamente. Cuando vean o si tienen la oportunidad de ver esa película, pues ese es el claro ejemplo del steampunk. Y digamos que es una de las películas pues más populares de ese género, de las que más se conoce. Y ahí también entraría, por ejemplo, la de la máquina del tiempo, ¿no? Que es como noventera, que ya habíamos comentado en este podcast. Sí, esta película con Guy Pearce, ¿no? Ándale. Precisamente donde hablábamos de estas cuestiones de los viajes en el tiempo, y precisamente su versión de máquina del tiempo es muy a la steampunk, ¿no? Entonces, imagínense poder viajar en el tiempo en una máquina que trabaje a vapor, que trabaje de esta manera muy, pues no tan primitiva, digámoslo, pero con este tipo de energía. Y mencionando, bueno, ahora sí que como tú me regreso un poquito, ya que mencionabas esta cuestión de las ucronías, me atrevería a decir que como ñoño, ajá, digamos que el retrofuturismo sería como la exploración de otras líneas, ¿no? De otras realidades, ¿no? Ajá, sí, y de unas líneas temporales a lo mejor diferentes, ¿no? O sea, como cuando alguien viaja y hace un desmadre y de pronto ya resulta ser que ciertos episodios de la historia pues se pasaron de otra manera, ¿no? O se revolvieron las líneas temporales y dio como resultado el steampunk, podría ser. Pues eso que es como hablando a grandes rasgos de las cuestiones del steampunk, que precisamente, ya lo decías, pues es como el de los subgéneros dentro de esta cuestión que han sido más explotados, ¿no? Uh-huh. Y de hecho tenemos varias como obras que nos pueden ejemplificar esto. Por ejemplo, tenemos el cómic de La Liga de los Hombres Extraordinarios de Alan Moore y Kevin O'Neill,
que con un equipo protagonista que reúne el Capitán Nemo, Jekyll y Hyde, el Hombre Invisible, la novia de Drácula y un aventurero, Alan Quatermain. Es una de las obras que ha propulsado el género, mostrando con claridad las fecundas vías narrativas que abre la combinación de las grandes obras de la literatura fantástica. Este es un artículo que ustedes pueden encontrar en elpaís.com y hacen un recuento de diversas obras y de diversos géneros que abordan este tema del steampunk. Por ejemplo, este cómic de la Liga de los Hombres Extraordinarios, o por ejemplo también el caso del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, que también por la época pues usaban tecnología que incluso a la fecha, o quién sabe, todavía no existe. Esos son claros ejemplos. Yo, por ejemplo, aquí, ya saben que yo soy el otaku aquí de este par. Yo les recomiendo mucho que vean Steam Boy, que es una película de animación japonesa creada por Katsuhiro Otomo, precisamente el creador de Akira, que ya mencionamos ahí cuando estuvimos hablando un poco del cyberpunk. Uh-huh. Él crea esta historia y es una película que se ambienta en una Inglaterra de la Revolución Industrial, en un contexto de la aparición de una nueva fuente de energía pura, igualmente basada con el vapor, y que llega a complicar la vida de nuestra protagonista. Entonces va girando en todo este entorno, y ustedes precisamente en la cuestión estética es donde van a poder apreciar mucho de lo que es el steampunk. Y fíjate, yo conocí este movimiento del steampunk por un documental. Había un documental en algún momento en estos canales de True TV, en el cable, y que hablaban de algunos movimientos como subculturas nerds. Okay. Entonces me pareció interesante ver que había una gran comunidad fan del steampunk que se apasionaba, y que así como vemos las convenciones de cómics, las convenciones, no sé, de cualquier tipo, dígase. La mole. Ajá, ver una convención exclusivamente del steampunk y ver gente reunida con estas características, con estas estéticas muy victorianas, pero con el uso de tecnologías. Entonces, como tratar de recrearlo, se me hizo muy interesante. O sea, imaginar que haya muchísima gente que sea fan de este movimiento. Deberíamos crear una tendencia, amigo, y tomar, por ejemplo, la época de los prehispánicos, de las culturas prehispánicas, y revolverla con cosas actuales, y así crearíamos una nueva tendencia, ¿eh? ¿Qué tal? No me roben mi idea. Vamos a crear nuestra línea de retrofuturismo. Exactamente, vamos a crear nuestra línea de retrofuturismo. ¿Y algo más que quieras agregar, amigos, sobre el steampunk, o avanzamos a otra división? Pues avanzamos y ya, si podemos, nos regresamos más adelante para abarcar otras ramas también. Va que va. Por ejemplo, otra que tenemos, que es más o menos de lo que les decía yo al inicio para ejemplificar esta cuestión del retrofuturismo, es el atom punk. La amenaza atómica es la piedra angular del atom punk. Este subgénero comprende su periodo histórico entre los años 1945 y 65, donde la energía atómica estaba en boca de todos. Y justamente son esas imágenes que vemos que les decía, de familias, o de amas de casa, o de trabajadores, o lo que sea, pero haciendo uso de tecnología muy actual. Entonces resulta contrastante esta cuestión del atom punk, que como ustedes ya lo escucharon, pues nace a partir de esta fiebre y miedo también de la energía atómica por ahí de los 50s, 60s, amigo. Sí, es que es el que más precisamente todo el auge del uso de la energía atómica, las cuestiones de la amenaza nuclear. Ajá. Y que por lo que pude leer está muy bien ejemplificado en esta película animada del Gigante de Hierro. Ándale, exactamente. Que yo te iba a preguntar, amigo, si tenías o conoces más obras del atom punk, porque ese fue el que más me gustó y el que más me interesa saber todavía más. Pues en cuestión de videojuegos, ajá, esto se refleja mucho en una saga que se llama Fallout. Ajá. Entonces se supone que todo se desenvuelve en Estados Unidos, que es devastado por las guerras nucleares, y pues todo se queda como estancado en esta estética de los años 50 del atom punk, y pues es una cuestión como de resolver misterio, me parece. Ajá.
Y entonces, pero todo se desarrolla en esta línea temporal alterna. Entonces, es como de bote pronto lo que me viene a la mente, así respecto al Atom Punk. Pero sí tiene mucho que ver con estas, hay una película que se llama... Ay, no, espérame, estoy confundido. Ustedes disculpen, me brinqué de género. Pero dejen recordar y me evoca mucho el Atom Punk a estas parodias que se hacían en fantasías animadas, que incluso en Los Simpson llegaron a hacer una parodia de esto, de cuando hablaban de la familia del mañana. Ándale, sí es cierto, tienes razón. Que bien lo decías al principio, que es esta representación de cómo para esa época era cómo podían vivir el futuro en un auto volador, no sé, todo esto es muy chido. Igual les voy a compartir, creo que había visto el video en YouTube precisamente de esta parodia que hacen en Los Simpson, entonces ahí se los voy a estar compartiendo en las redes. Estos anuncios que hacían como de la familia del mañana viaja en un auto volador y así. Ándale, exactamente. Algo así. Fíjate, hay un sitio en internet bastante interesante que se llama beca.soy, que va haciendo una recopilación de muchísimas ramas del retrofuturismo y nos dice acerca del Atom Punk, del arte Atom Punk. La arquitectura Googie se plasma en las descripciones para visualizarlo. En las descripciones para visualizarlo hago referencia a los supersónicos. Estas construcciones futuristas nacidas en la década de los 50 y 70 se representan con tejados afilados, formas geométricas, el uso del cristal y el neón ejemplifica claramente la edificación del Atom Punk. El arte visual incorpora también aspectos de streamline moderno y art deco, que sí es cierto, no me había dado cuenta que muchas de las representaciones gráficas del Atom Punk tienen rasgos del art deco. Si ustedes conocen el art deco, que es de las corrientes artísticas que más me gusta, pues tiene mucho de eso el Atom Punk, para que le echen un lente a imágenes así como de átomo y punk, Atom Punk, y así van a encontrar imágenes bastante chidas, amigo. No sé si esta película de Gattaca tenga que ver. Sí, no sé. Eso sí, ¿no? Que pues es una película de ciencia ficción que habla de genética y eutanasia y pinta un mundo distópico en que la sociedad está predeterminada a una función dado su código genético. Creo que tiene que ver un poco ahí con... hablando de cuestiones estéticas. Ok. Entonces, igual, para que le den una revisada, se llama Gattaca, es del director Andrew Niccol y es de 1997. Creo que esa sí se asemeja más a este concepto del Atom Punk. No sé, como que me gusta más el retrofuturo que el futuro que estamos viviendo. Se veía como más alegre. Es que en cierta manera pinta como más amigable, ¿no? Sí, de hecho sí, todo lo contrario al cyberpunk, que justamente... que creo que el cyberpunk se acerca más al futuro que estamos viviendo que todas estas subdivisiones. Como que sí, tienes razón, eran más amigables. Sí, el cyberpunk es muy, muy fatalista a cierto grado. Y ese fue el Atom Punk. Tú, amigo, tienes datos sobre esta otra división, porque no me queda muy claro, la de Diesel Punk. El Diesel Punk es otra... corriente del retrofuturismo. Ejemplifica una vida que comprende entre los años de 1920 a los 1950 más o menos, cuando precisamente estuvo el auge del uso de los combustibles fósiles, cuando empieza este auge más bien. Ajá. Y que se influencia mucho por el cine negro y el expresionismo alemán en cuanto a su estética. El ejemplo más claro y evidente, que también en cierta medida decíamos que tiene que ver con el cyberpunk, es Metrópolis, ¿no? Que es esta película pues a blanco y negro todavía, que habla de unas cuestiones ahí distópicas. Ajá. Entonces es como la ejemplificación más. Y fíjate que siento que va más por las cuestiones, estas cuestiones del retrofuturismo me influyen mucho en las cuestiones estéticas. Entonces esta cuestión del diesel punk se desarrolla en una época entre guerras. Ajá. Que si bien se pueden manejar temáticas que van después de la Primera Guerra Mundial o el momento en el que se desarrolla la Segunda Guerra Mundial. Ok, ya voy entendiendo.
Y me parece que la película más sobresaliente respecto al diesel punk es esta de Capitán del Mañana, algo así. Sky Captain and the World of Tomorrow, según un sitio. Ándale, exactamente. Ah, ok. De hecho, aquí tengo una lista que nos hace este sitio que nos dice que las cintas, del diesel punk: Rocketeer de Joe Johnston, Sky Captain and the World of Tomorrow de Kerry Conran y Sucker Punch de Zack Snyder, entre tantas y tantas más, nos menciona este artículo. Ah, exactamente, sí, Sucker Punch tiene todo el toque del diesel punk. Fíjate que cuando conocí Wild Wild West, o cuando escucho ese nombre, no sé por qué, fíjate cómo voy relacionando cosas sin saber. Siempre que escucho ese nombre, también se me venía a la mente Sucker Punch y digo, ¿por qué? Ni he visto Sucker Punch, la neta, esa película, pero ahorita que lo veo también entonces pertenece a estas subdivisiones del retrofuturismo. Digo, mi mente lo relacionaba de alguna manera. Sí, mira, también está una película que se llama Rocketeer, que es del 91. Uh-huh. Está Dark City, que algunos críticos comentan que es como la película que más expresa precisamente sobre estas cuestiones del diesel punk. Y está la otra, una que se llama Iron Sky. Ajá. ¿Y quién sale en esta película? Es que esta recuerdo sí haberla visto. Ok. No me acuerdo. Y para los fanáticos de los videojuegos, aquí hay varios. Yo la neta no conozco ninguno, pero seguramente ustedes sí. BioShock del 2007, Crimson Sky, Grid Corp, Gatling Gears, Skullgirls, Shine Mora, y por ejemplo, eso es en caso de los videojuegos. Y anime también hay Full Metal Alchemist Brotherhood, Kino's Journey, Nadia The Secret of the Blue Water, Trigun, Howl's Moving Castle, Cavalry of the Iron Fortress y entre otros más. Wow, este sitio sí que tiene bastantes cosas que tienen que ver con esto. Sí, tiene mucho. Ya me acordé. Aquí tengo otras anotaciones al respecto. Del diesel punk hay cierta influencia mostrada en las películas de Indiana Jones, por su desarrollo histórico. Y algo que a ti te gusta mucho es precisamente en las películas de Hellboy. Tienes razón. Sí, ¿verdad? Porque este personaje que es como que dicen que era un nazi, ¿no? Que es como un robot que extraño, que tiene habilidades extrañas, que había sido un general nazi. Ese es el que tiene al menos en estética, tiene estas cuestiones del diesel punk. Así es. Y hay mucho también en las cuestiones de las historias, ya hablando de cómics, precisamente del Capitán América, porque ven que toda su historia se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial, o sea, cuando este personaje nace, y pues obviamente a muchas de las amenazas que se enfrenta en contra de Hydra, liderada por Red Skull, son pues máquinas, son robots, naves y todo pues bajo el lujo de los bajo el uso de los combustibles fósiles. Entonces es también así una representación muy, muy interesante del diesel punk ahí con el Capitán América. Wow, ahora todo va cobrando sentido en mi vida. Mira, también tengo que parte del diesel punk en el cine pudiéramos catalogar también las primeras dos películas de Batman de Tim Burton. Sí. Por las estéticas. Hay una película que se llama Brasil de 1985 y esta serie de Lemon Snicket, que es una serie de eventos desafortunados. Sí. Que hicieron con Jim Carrey. Después se hizo una serie en Netflix, ¿no? Creo que hay. Creo que sí. Y ahorita sabes de cuál me acordé, que no sé si esa entra en el diesel punk o en el stream punk, la de Hugo Cabret. La de Hugo Cabret, sí. Esa es, yo creo que sí es más como del steampunk, ¿no? Por esta cuestión de la Francia, de la máquina de vapor y de la invención del cine y demás. Entonces es una película muy chida y siento que vamos ahí. Y precisamente lo que hablábamos en los primeros episodios de los autómatas, ¿no? Ándale, exactamente. Pues ahí está esta cuestión del diesel punk. Y aquí tengo otra subdivisión, amigo, a no ser que quieras agregar algo más. A ver. No, viene, a ver. Porque también tengo aquí, me encontré algunas como subdivisiones más pequeñas.
Porque estas que acabamos de mencionar son como las principales, ¿no? Como las más explotadas, pero hay una subdivisión muy inmensa, ahí con ciertos detalles cada una, entonces pues ahí vamos a compartir al respecto, a ver qué tal. Mira, les voy a decir dos. Es que estos artículos, en uno tiene unas y en otro no tiene esas. Entonces, por ejemplo, en uno nos habla del beat punk, que nos comenta aquí que desata cierta polémica porque muchas opiniones no lo consideran como un género retrofuturista. Recurre al neón y a la informática como ingredientes esenciales con una época comprendida entre el final de 1970 y el principio de los 90. Ejemplos de beat punk serían las películas Tron y Tron Legacy y el videojuego Far Cry 3 Dragon Blood. Y por ejemplo tenemos en otro artículo, eso fue el beat punk, tenemos en otro el nanopunk, por ejemplo, que comprende la nanotecnología manipulada, el material de átomos y moléculas para crear superficies más sólidas o mejores, y esto se puede aplicar a todo. Entonces hay como una especie de... Habla precisamente, nos dice, del nanopunk, esta tecnología, pero como todo un punk transgrede lo establecido, en este caso lo hace a través de temas que son más existencialistas y psicológicos. Los escenarios no son tan caóticos ni apocalípticos, se desenvuelve en un entorno muy normal y hasta podría decirse que muy amable. La cosmovisión es tranquila, pero futurista en todos los aspectos. Entonces aquí como que hay mezclas de nanopunk, beat punk, como que ya empieza a acercarse más a nuestro presente. Sí, empiezas a notar cuestiones pues ya más avanzadas, ¿no? Pero volvemos al punto, recreadas con una tecnología que está muchísimo más atrasada de la que tenemos. Exactamente, entonces esas son como otras subdivisiones del retrofuturismo que apelan más como a ya cuestiones como muy específicas de, por ejemplo, el nanopunk, el uso de la nanotecnología, o el beat punk, que hace uso del neón y la informática, que a lo mejor también podría considerarse retrofuturista, beat punk, cyberpunk a Matrix. Porque tanto es cyberpunk como tiene cosas de beat punk según este artículo, y nanopunk y ese tipo de cosas. Entonces como que ahí hay una revoltura de géneros que supongo que, o sea, evidentemente es un representante por excelencia del cyberpunk, pero que también podría tener tintes de estas otras divisiones. Sabes, yo también tengo tenía cierta confusión ahí, ya que pues ya pudimos hablar un poco del cyberpunk. El beatpunk yo lo entendería como la otra cara del cyberpunk, porque el beatpunk, por todo lo que pude investigar, sí se denota que es una cuestión pues como más optimista, ¿no? O sea, llegó el neón, llegó la tecnología, hizo crecer y entonces el mundo siguió avanzando, ¿no? Entonces eso es lo que yo entiendo como el beatpunk. Caso contrario con el cyberpunk, llegó el neón, llegó la tecnología, hubo problemas ahí y el mundo se fue para abajo. Entonces yo lo comprendería más como de esa forma, ¿no? Porque en ambos está involucrado el neón, la informática y un futuro, ¿no? Un futuro diferente. Pero entonces yo entiendo que uno como que se va por lo bueno y el otro pues es todo lo malo. Ok, sí, ahí podría radicar esa diferencia entre el beat punk y el cyberpunk y todas las cosas punk. Punk. Yo creo que vamos a checar después porque es curioso que todo sea punk. Todo tiene como un prefijo y después usan el punk. Porque supongo que es como una especie de irreverencia, ¿no? Contra las líneas temporales, contra lo establecido. Por eso todo lleva el prefijo punk, ¿no? Para hacer referencia de que sí es esto, pero le damos un giro totalmente distinto, entonces utilizamos el concepto del punk. Supongo que va por ahí a mí. Sí, pues el término punk siempre se ha referido como a la contracultura, ¿no? Al choque, al opuesto, entonces sí va por ahí. Y regresándonos un poco, porque pues también esto de regresarse pues es cuestión de lo que estamos hablando justamente. Hay una variante, por ejemplo, que encontré también del steampunk, que es el clockpunk. ¿Esa la encontraste, amigo? Yo tengo aquí como una cuestión que va más como por temporalidades, pero tú me dirás. Según yo lo que encontré, comparemos nuestra información.
Ajá, a ver. Predominan los relojes, los engranajes, las máquinas simples y aparecen tanto en la maquinaria pesada como en los dispositivos portátiles y son impulsados por la fuerza del viento. Por eso se les considera los inventos de Galileo Galilei y en mayor grado los de Leonardo da Vinci como una influencia. Actualmente más personas creen que el clock punk es un conjunto de elementos del reloj. Yo tengo que el clock punk se desarrolla en el contexto histórico, sería como retomar todo lo que se desarrolló durante la época barroca y el Renacimiento. Entonces entonces sería, precisamente ya lo dijiste, como llevar al uso todo las ideas de Da Vinci. Ajá. Y pues aquí según como los medios para que la tecnología se desenvuelva, pues son a través de la pólvora, del darles cuerda a los objetos. Ok. Y incluso ya yéndonos a una cuestión más fantasiosa, pues es como la combinación de la magia con la ciencia. Oh, ya. Es como si Merlín ocupara cosas de tecnología. Ajá, cuestiones más o menos así. Oye, pues eso lo hace un poco la película de que tanto amas, Transformers. Lo hace en la película de El Último Caballero, donde está mezclado cosas de Merlín y de los Caballeros de la Mesa Redonda con los Transformers. Entonces hay ahí una especie también como de retrofuturismo. Ah, mira, eso lo tengo como en otro punto que se conoce supuestamente, por todo lo que estuve checando, como el Donkey Punk. Ok, ese no lo vi, a ver. Que es precisamente, yéndonos un poquito más atrás del clock punk, es toda la ambientación en un contexto medieval. Ahí sí, totalmente todo funciona a través es la combinación de magia y tecnología, ahí tal cual. Entonces, yo creo que esto que mencionas de esta película de Transformers se podía ubicar a lo mejor más en este rubro. Oye, ¿y más para atrás no hay? Sí. A ver, dale. A ver, mira, como primera tengo uno denominado como Stone Punk. Ajá. Que es dicen que generalmente esta área del retrofuturismo se utiliza más en cuestiones cómicas, pero precisamente es tener tecnología en la edad de piedra. ¿Cómo podría ser? ¿Y dónde crees que tenemos el ejemplo más claro de todo eso? En los Picapiedra. Exactamente, entonces de ahí como que viene. Te digo, es una cuestión más de humor y demás. De hecho, hay un anime, volvemos a lo otaku, reciente, que el manga ha sido muy exitoso. Me parece que el creador es coreano del manga, pero ya el anime ya se desarrolló en Japón y la historia se llama Doctor Stone. Creo que ya habíamos hablado, comentado a grandes rasgos por ahí en algún tema, pero habla precisamente de que hay algo que hace que toda la humanidad se quede petrificada y que así pasan miles de años y de repente nuestro protagonista como que vuelve a despertar de esa petrificación en una futura edad de piedra. Y entonces él lo que planea es volver a regresar la ciencia al mundo, ¿no? Como con los descubrimientos o las cosas que tiene muy a la mano y lo que él sabe, se da la tarea de ir recreando toda la tecnología, muy a su manera. Y de hecho hay científicos que han analizado este anime y dicen que muchas cosas sí son ciertas. O sea que sí puedes hacer cosas tecnológicas con cosas muy rudimentarias que te manejan en el anime. Entonces es una historia muy, muy interesante. Mira, después del Stone Punk tendríamos el Sandal Punk, que aquí lo tengo, que es como el desarrollo. Bueno, esto se desarrollaría dentro de la edad de bronce de las culturas antiguas, digamos griegos, romanos, egipcios, y que es esta cuestión. ¿Viste la película de Dioses de Egipto? Sí, justamente estaba pensando en eso. Y digo, debe estar relacionado por ahí. Que es como un choque de ideas ahí al pensar que, no te manejan que usan armaduras, usan como ciertos aparatos, pero ahí dicen que pues sus dioses son como regalos de los dioses, quienes les dan todas estas habilidades, poderes, dígase. Pero imagínate que en lugar de ser cosas provenientes de divinidades, pues que se trate de tecnología. Y si, a ver, por ejemplo, amigo, y si por ejemplo estas líneas temporales fueron causadas por distintos viajeros en el tiempo, o sea que imagínate,
o sea, de qué punto partieron esos viajeros. O sea, deben haber partido de un punto en una línea temporal donde ya había tecnología para viajar al pasado. Entonces viajan a distintos puntos del pasado y van creando estas líneas temporales, llevando tecnología de su futuro a otros puntos del pasado. Ajá. Se me acaba de ocurrir un cómic. Ahí está, vas. Y previo, otra previa es el que tengo como el Silk Punk, que es como referente a las cuestiones de la seda. Y fíjate, esto más se da ejemplificando historias que se desarrollan en la cosmovisión y cosas que tengan que ver con China. Porque precisamente como el nombre lo dice, pues esa es toda esta influencia de la seda, o sea, máquinas que trabajan o que son recreadas con bambú y que generalmente las manejan que funcionan con viento. Entonces es algo... Ajá, es algo... Pues ahí curioso, ¿no? ¿Y si en realidad estamos viviendo una línea retrofuturista? O sea, en realidad alguien ya nos trajo esa tecnología de un futuro y somos parte de una línea retrofuturista. Puede ser. Ya estamos conspiranoicos. Siempre termina en esto los episodios. Sí, y pues esas serían como que las que tengo, que van un poco para atrás, ¿no? Hablando desde donde partiste del Clock Punk, yéndome hacia atrás. Porque para adelante ya no puede ser, porque ya sería Cyberpunk, ¿no? Exacto. O sea, todo termina con el Cyberpunk, digamos. Pues sí, en cierta manera sí. O no sé si tú te hayas topado por ahí otra subdivisión. Pero así por temporalidad no, pero sí tengo otras subdivisiones. Por ejemplo, el post-cyberpunk. Ok, eso no, ni idea. Nos dice aquí, por ejemplo, que está un poco extraña su información de este sitio, pero se las comparto. El cyberpunk se dividió y nació el post-cyberpunk. El post-cyberpunk tiene una visión un poco más optimista. Los personajes no son lobos solitarios como en el cyberpunk. En el post-cyberpunk los protagonistas están dentro del sistema, tienen familias, niños y empleos. Son personajes con raíces en la sociedad en la que viven, aunque su vida diaria también está corrompida por el rápido cambio tecnológico. La tecnología en estas historias es la sociedad misma. El post-cyberpunk tiene la misma cosmovisión oscura y política en un inicio. El futuro es más cercano, en el cual pues es lo que estamos viviendo, ¿no? ¿Sí? Básicamente, no es como post-cyberpunk, sino diría pre-cyberpunk. Ajá, sí sería una cuestión más pre, ¿no? Ándale. Entonces, esa es otra subdivisión bastante culera, como que ya van perdiendo calidad las divisiones. Y mira, aquí tengo otra que es Wirepunk. No, esa no la... Que dice, si bien no todo puede considerarse Wirepunk, al principio creí que era difícil de identificar toda novela, película, anime en el cual el personaje tuviera la conexión a base de cables, pero para mí era Wirepunk y pensé... Está raro, ¿no? Sí, está raro, ¿eh? No, es que ya se las inventaron por ahí. Pero bueno. Mira, yo tengo aquí una que sería el Seal Punk. Ajá. Que es como toda la tecnología llevada a esta curiosidad por la exploración del mar y de la vida en este. A veces se planteaban, ¿no? que podían crear cápsulas submarinas para crear ciudades acuáticas. Entonces va por esta cuestión. Entonces el que decías de China y la seda, ¿cuál era? El Silk. Silk Punk. Silk de seda. Y este es el Seal. Como de gaviota. Ajá. Seal o Sea Punk. No, Seal Punk. Ajá. Seal Punk. Okay. Y otro que también de la información que tengo es que pudiera ser como el hermano o pues primo, no sé, del steampunk, porque pues veíamos, ¿no? Que el steampunk se tiene que ver precisamente con la máquina de vapor en la edad victoriana, la revolución industrial, pero es como un ambiente quizás muy europeo, ¿no? Entonces que se llama como Keitelpunk, tiene que ver más con historias enfocadas precisamente en el lejano oeste y con pues justo en su mayoría por las máquinas de vapor o los trenes. Entonces es como el punto primordial, ¿no? Y por eso decíamos que de Volver al Futuro. Ajá. Porque pues es una historia que se desarrolla precisamente en el lejano oeste
que sí puede ser tanto un steampunk como un cattlepunk, por cómo se maneja, ¿no? la ambientación. Por ahí en una de las mencionaste también esta cuestión de los animes, y por ahí mencionaste uno que se llama Cavalry of the Iron Fortress. Uh-huh. Y habla de, y tiene que ver como en esta cuestión precisamente porque es un futuro plagado de una enfermedad, y entonces las personas sobrevivientes, la manera de comunicarse entre ciudades es precisamente con las máquinas, con los trenes. Entonces está curioso ahí. Y prácticamente es como si vieras una ciudad en un tren. Entonces está interesante. Pues ahí están estas subdivisiones del retrofuturismo bastante interesantes. Todas estas líneas temporales que en algún momento cambiaron y que de acuerdo a la época van teniendo sus características, porque eso es cierto, todas tienen características de la época en las que se crean, conservan esas, pero con cuestiones tecnológicas avanzadas. Entonces ahí están estas subdivisiones y divisiones, las más conocidas, pues les decíamos el Atom Punk, el Stream Punk y el Diesel Punk. Y de ahí pues ya salen otras y otras y otras, que está la neta bastante chido. Y yo creo que todos podríamos empezar a crear nuestras líneas temporales y crear estas realidades distintas, amigo. Sí, hay que apurarnos a crear estas historias en torno al... así como sucedía con las culturas clásicas de los griegos y los romanos, a crear algo aquí con las culturas prehispánicas. Eso estaría chido. ¿Sí te gustaría esa época o qué otra? Sí, eso estaría muy chido, la neta, sí. Huitzilopochtli con alguna tecnología actual estaría chido, ¿no? Tlaloc o volvemos a esta cuestión. Imagínate que no, en realidad no son dioses, sino es tecnología. Son robots. Ándale. Sí, cierto. Por ejemplo, Tlaloc sería un robot de esos que ahora tienen tecnología para hacer estallar electricidad entre las nubes y hacer llover. Mira, imagínate. Ya nos vamos a hacer ricos con esas ideas. Pues ahí estuvo el retrofuturismo aquí en Sound Blaster. Y hoy, ¿qué rolas nos traes, amigo, para cerrar este episodio? Pues primero les quiero compartir una canción de una banda oriunda de Las Vegas, Nevada. Uh-huh. Ellos se llaman Panic! At the Disco. Escogí esta canción que se llama The Ballad of Mona Lisa, uh-huh, porque en el video precisamente muestran toda esta estética del steampunk. Exacto. Entonces tanto ustedes lo van a ver, las vestimentas que usan los músicos en ese video, incluso como que la adaptación de sus instrumentos y sus las tipografías que se usan y demás. Entonces van encaminadas por esta línea. Entonces vamos a escuchar un poquito de la balada de Mona Lisa de Panic! At the Disco en este Sound Blaster dedicado al retrofuturismo. ¿Cómo ves, amigo? ¿Qué te parece? Chido, digo, más allá de la música, pues creo que lo que llama la atención justo es la estética del video, que tiene que ver con el sí, es que ya me hice bolas. Steampunk. Steampunk. Con el K-punk, con el steampunk. Con el K-punk. No, eso no existe, ¿verdad? Vamos a imagínate. Ya les estoy dando ideas, fans del K-pop. Hagan el K-punk. Ándale. Pero sí, ahí está esta rola de Panic! At the Disco. Segunda rola que les quiero compartir. Esta es una banda también de los Estados Unidos, pero este proyecto se me hace interesante. A lo mejor no fue del todo mi agrado lo que se presenta, pero volvemos a que el steampunk es como uno de las ramas del retrofuturismo que han sido muy explotadas. Y te decía yo que hay pues, comunidades grandes, ¿no? que se enfocan en este género. Y me llama mi curiosidad que haya permeado tanto, que haya bandas de música steampunk. Oh. Entonces, esta banda, les digo, se llama Abney Park. Dejando de lado las cuestiones de su estética, que obviamente evidencian su gusto por ello, el sonido también tiene que ver con un sonido muy victoriano. Uh-huh. Y que incluso, o sea, se utilizan instrumentos como guitarras eléctricas y demás, pero con ciertas adaptaciones para que se puedan sonar acorde a la época y que las líricas traten precisamente de esas cuestiones de lo que se ve en un mundo steampunk. Entonces vamos a presentarles. Esto se llama Tribal Nomad
y es de Abney Park. Ahí está Abney Park, ¿sabes? Es como... Bien podría ser música ambiental de alguna película, ¿no? Sí, aparte también me sonó un poco como... Tiene algunas cuestiones medio arabescas por ahí. O sea, hay ciertos acordes y sonidos que están como entremezclados, me pareció a mí. Sí, así te digo que, o sea, no es como lo que me guste, pero da la curiosidad de que haya permeado tanto, ¿no? En esas cuestiones, en las cuestiones musicales. Ahí está, y para cerrar, amigo, ¿qué nos vas a poner? Escogí algo de una banda canadiense que se llama Always. Ajá. Esto, de hecho, fue como le decía aquí a Lalo que era un cambio de última hora. Porque me encontré con esta canción en una nota de lo que estuve leyendo. Ok. Al respecto ¿Y por qué? Porque el video de esta canción, la canción que vamos a escuchar se llama Dreams Tonight. Uh-huh. Y la incluí porque en esta nota mencionaban que el video de la canción hace notar que esta banda tiene mucho gusto por el retrofuturismo. Y creo que si ves el video, amigo, te va a gustar mucho. Sí. Porque precisamente este video habla de toda esta cuestión del atom punk y de cómo sería la vida futura con la energía atómica y todo este concepto de las ferias nacionales que se acostumbraban a dar, ¿no?, en los Estados Unidos, donde hacían estas presentaciones tecnológicas. Como cuando como la que hacía el papá de Tony Stark. ¿Cómo se llama? Ándale, cuestiones así. Y de hecho le digo a Lalo que le va a gustar mucho el video porque precisamente es un ejemplo de todo esto que mencionábamos hace un rato de la familia del mañana. Entonces va por ahí muy... La estética está muy chido. Vean, busquen el video. Y esto es Always. Ok, eso decíamos que era Always con Dreams Tonight. Sí, ¿qué te parece, amigo? Chingón, amigo. La rola está chida y como que sí se empalma bien, ¿no?, con el concepto visual. Exactamente, sí, pues ahí lo interesante, digo, al menos en mi caso, pues es la cuestión del video, porque descubriendo esta corriente de retrofuturismo, pues me quedo con el atom punk y este video pues le hace justicia. Así es. Y bueno, pues nos tenemos que ir a nuestra particular línea temporal de retrofuturismo, a seguir haciendo podcast en otra de espacio-tiempo. Vamos a crear el Mex Punk. Dale. Sí, el Mex Punk estaría chido. En una línea temporal en donde hacemos radio, pero en el radio o podcast ¿qué será? En la revolución. Como últimas recomendaciones, nada más vean La Brújula Dorada, también tiene mucho de retrofuturismo. Uh-huh. Y esta película de Máquinas Mortales, que habla precisamente de unas ciudades estilo steampunk que se mueven de un lado a otro. Entonces, que por ahí tuvo que ver es Peter Jackson en la dirección de esta película. Entonces, así, Máquinas Mortales o Mortal Engines. Ok. Entonces, para que la busquen. Qué chido, ahorita la voy a ver. Pues vámonos, amigo. Este fue el episodio número 17 de Sound Blaster, hablando sobre retrofuturos. Y a ustedes, amigos nerds chidos, ¿en qué retrofuturo les gustaría vivir? ¿Se han preguntado eso? Ahí coméntenos. Síganos en nuestras redes sociales, amigo. Todas como Sound Blaster MX. El playlist oficial está en Spotify, también ahí lo pueden buscar. A mí me encuentran como Mark Ruido en todos lados. Y a mí me encuentran como Lalo-Mendoza. No, Lalo-. No sé, otra vez se me olvidaron mis redes sociales. Pero lo importante es que sigan a Sound Blaster en todas como Sound Blaster MX y a Ruido Producciones en Instagram y Twitter como @RuidoPro1 y en Facebook y en YouTube como Ruido Producciones. Entonces, vámonos, amigo, que nuestra máquina de vapor tecnológica nos espera. Vámonos. Adiós. Sound Blaster.